Soy Josep Chiva, abogado y economista, CEO de Chiva Sansó Consultors, abogado especialista en la tributación del sector de turismo, business travel y más, y formé parte del grupo de trabajo en el cual se aprobó la normativa actual en vigor del régimen especial de agencias de viajes, la normativa que entró en vigor el 1 de enero del 2015. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Es decir, como ya sabéis, si no os lo explico, porque si os habéis apuntado habéis recibido la información correspondiente a que nosotros estamos realizando una serie de cursos que empezamos en enero, en bloques diferenciados. El régimen especial hicimos enero y febrero, ahora estamos en el bloque del régimen general y por lo tanto vamos a hacer un poco de qué es lo que estamos viendo en estas formaciones. Ahora estamos en el bloque del régimen general, cuando se renuncia al régimen especial, cuando se aplica a través de prestación única de servicios, ya sea más o servicios sueltos. Y bueno, está preparado para el mes de junio lo que es la disposición adicional cuarta, para septiembre lo que es más, hasta finales de año, pues iremos viendo la formación que hemos entendido desde este despacho que han de tener los profesionales del sector del turismo, business travel y más para poder afrontar su día a día, su habitualidad con cierto éxito. ¿Qué vamos a aprender hoy o qué vamos a ver? Aprender a veces sí que todo esto es muy ribombante y es muy comercial, de qué vas a aprender, pero realmente lo que vamos a tocar y aprender ya es un tema más serio y más complejo. ¿Cuáles son las 4 claves básicas que debes dominar para saber en qué casos es de aplicación el régimen especial de las agencias de viajes? El segundo caso, el segundo punto que trataremos son cuáles son las 3 claves básicas que debes dominar para saber en qué casos no es de aplicación el régimen especial, es decir, la renuncia. Después veremos también qué truco, ya veis por qué es un truco, porque es un proceso para dominar las reglas de localización cuando aplicas el régimen general, unas reglas de localización muy desconocidas en el sector, aunque en el resto de sectores de actividades las reglas de localización pues son propias del IVA y ya se generaron desde el 1 de enero del año 86. En el régimen especial de agencias en el sector de turismo, sector business travel o más, pues se han conocido desde el 1 de enero del 2015. También lo que hoy aprenderemos o veremos es si puedo saltarme de aplicar las reglas de localización del régimen general. Dicho esto, y como tampoco quiero alargar mucho esta presentación, sino que quiero que sean cosas concretas, un poco para que hagáis una pequeña aproximación a lo que estamos explicando, vamos a empezar. Vamos a empezar. Dice, ¿cuáles son las 4 claves básicas que puedes dominar para saber en qué casos es de aplicación el régimen especial de las agencias de viajes? Bueno, pues nada, el régimen especial de las agencias de viajes es aplicable y de carácter obligatorio. Esto es importante porque sí que me he visto en la práctica habitual del día a día, es decir, cuando hago la calle con la gente que está aplicando esto, me he encontrado de que muchas veces hay personas, hay agencias que aplican el régimen general como si fuera una cosa directa. Es decir, yo qué sé, pues me lo invento, compro un transporte terrestre, nave, más un hotel, y esto está en Madrid, y quien me lo compra es una empresa, aplico régimen general. Y esto no es cierto. Tú aplicas régimen general porque has renunciado al régimen especial. Por lo tanto, hago este primer hincapié de que el régimen especial de las agencias de viajes es obligatorio. Es decir, es como un club. Tú eres socio porque has comprado, tienes, porque actúas las características que ahora vamos a ver y por lo tanto tú estás obligado a liquidar en régimen especial. Otra cosa, ya veremos, es de que cuando se cumplen una serie de requisitos tú podrás renunciar a la aplicación, pero nunca se hace de manera directa. Es decir, pues mira, como es una empresa quien me compra un transporte y un alojamiento, aplico directamente el régimen general. Esto es falso. Esto no funciona así. Esto no forma parte de lo que es el entramado de las agencias de viajes, sino que el régimen a aplicar es el REAP, artículo 141 de la ley del IVA, y se aplica en los siguientes casos. Primero, cuando actúas en nombre propio frente al viajero. Es decir, cuando, si alguien ya conoce más el tema o se mira alguna resolución de la Dirección General de Tributos, verá
que la Dirección General de Tributos, cuando habla del sector de las agencias de viajes, dice siempre que intermedian, que hay dos maneras de intermediar. Y tienen razón, porque en el fondo una agencia de viajes no deja de intermediar, siempre está intermediando. ¿Por qué? Porque nunca utiliza producto propio. Lo veremos después, de que una de las características es que no utiliza producto propio. Las agencias de viajes siempre hacen de intermediario, siempre. Unas en nombre y por cuenta ajena, que no es lo que vamos a ver aquí, que sería cuando realmente pones en contacto al cliente y al proveedor y tú cobras una comisión, ya sea de compra o una comisión de venta. No es el caso que nos interesa, sino que aquí intermediamos porque realmente no vendemos un producto que lo hemos creado nosotros, sino que intermediamos, pero esa intermediación lo es en nombre propio. Por eso la primera característica que te exige el artículo 141 de la ley del IVA es que actúes en nombre propio. La siguiente característica que te exige es que utilices para el viaje, porque el concepto del artículo 141 es que sea un viaje, es que utilices bienes o servicios prestados por otros empresarios o profesionales. Muy bien. Y el tercer requisito, por lo tanto, fijaros que, como decía hace un momento, que se utilice para el viaje bienes o servicios que hacen otros. Por lo tanto, yo, aunque actúe en nombre propio y asumo el riesgo de la operación, toco el precio, lo que haga falta, actúo en nombre propio con bienes de otros. Y el tercer requisito es que sea un viaje, es decir, que haya hospedaje y o transporte como servicio principal y, en su caso, con otros de carácter accesorio. Es importante, porque esto también lo vemos en los cursos que estamos realizando, porque al ser cursos de parte teórica con parte práctica, vemos casuística real basadas en resoluciones de la Dirección General de Tributos, y vemos en esos casos concretos los matices, porque ahora aquí diremos, sí, un viaje, hospedaje, transporte, como servicio principal. Es decir, que si el transporte y el hospedaje no fuera un servicio principal, sino que fuera accesorio de otro servicio, ya no estaríamos en régimen especial. El régimen especial es condición sine qua non de que el transporte y o el hospedaje sea un servicio principal, es decir, sea el motivo del servicio que presta la agencia de viajes. Que este servicio, hospedaje o transporte, puede ir junto con otros servicios de carácter accesorio, como pues, un restaurante, accesos a eventos, accesos a congresos, accesos a manifestaciones deportivas, culturales, perfecto. Pero el motivo es el transporte y el alojamiento como servicio. Otra cuestión que queda a veces, esto sería el paquete duro del régimen especial, el que tenemos en la primera parte del artículo 141, pero hay una segunda parte del artículo 141 un poco olvidada que también me remite al régimen especial. Y esta segunda parte es operaciones realizadas por organizadores de circuitos turísticos. Este concepto, que es tan genérico, es muy interesante porque esto se da más de lo que nos parece y no se conoce bien. Y esto de operaciones realizadas por organizadores de circuitos turísticos nos estamos refiriendo cuando, por ejemplo, pues estás en Barcelona y haces pues, programas, pues una ruta cultural en la cual vas a ver la Sagrada Familia, la Catedral, la Casa Batlló, la Pedrera, bueno, toda una serie de monumentos y, por ejemplo, los haces a pie. ¿Vale? Es decir, vamos a hacer una ruta a pie de vista de monumentos en Barcelona y con esto va un guía y monta este paquete. Claro, aquí mucha gente lo que haría sería aplicando el artículo 141 en su letra A, diría, pues como no hay transporte ni hospedaje, no es un REA. Y eso no es verdad, porque en el caso B no exige que haya transporte y hospedaje, sino lo que dice es que sea un circuito turístico. Y lo que acabo de mencionar, es decir, el caso de hacer una ruta turística por Barcelona, por Madrid, por Sevilla, por Bilbao, esa ruta turística quedaría encuadrada dentro del apartado B del 141 y por lo tanto también estaría sometido al régimen especial de las agencias de viajes. Esto sería una parte que, repito, evidentemente aquí he explicado muy sucintamente, pero en los cursos que estamos realizando, que venimos haciendo desde enero, todo esto se entra a mucho mayor detalle. Segundo apartado que queremos ver un poco para
repito, para hacer esa muestra de qué estamos viendo en estas formaciones, pues tenemos cuáles son las 3 claves básicas que debes dominar para saber en qué casos no es de aplicación el REAP, es decir, cuando tú renuncias al REAP. Pues muy fácil. El artículo 147 del REAP, perdón, el artículo 147 de la ley del IVA nos establece en qué casos ese régimen que es obligatorio, que es el régimen especial, puedes renunciarlo. Muy bien. ¿Y en qué casos el régimen especial es renunciable y por lo tanto me voy al régimen general? Pues cuando se dan las siguientes características. Primera, que el destinatario sea un empresario o profesional, entendido como empresario o profesional tanto persona física como persona jurídica. Es decir, aquí no diferenciamos si es una persona física o jurídica, sino que sea el destinatario un empresario o profesional. Por lo tanto, la primera conclusión que ya sacamos es de que si el destinatario es un particular, pues como realmente con el IVA que tenga la operación no va a hacer nada con él, se quedará en régimen especial. En cambio, si el destinatario es un empresario o profesional, como él podría, ahora veremos, podría hacer algo con el IVA, entonces podría renunciar al régimen especial. ¿Y qué le vamos a exigir a ese IVA que él podría hacer? Hombre, lo que le vamos a exigir es que tenga derecho a la deducción o devolución del IVA, ¿vale? En este caso, veremos que tienen derecho a la deducción del IVA los que están encuadrados en el artículo 93 y 94 de la ley del IVA y a la devolución los del artículo 119 y 119 bis. Cuando vemos en los cursos que estamos impartiendo la parte práctica de estos casos, pues vemos casuística de que en qué casos el derecho no existe, como por ejemplo en aquellas empresas que exclusivamente realizan operaciones exentas, que son las que están en el artículo 20 de la ley del IVA, vemos casuística y por lo tanto vemos en qué casos esas empresas no tienen derecho a la deducción del IVA y por lo tanto, al no tener derecho a la deducción del IVA, no pueden renunciar, o sea, no pueden pedir, porque no olvidéis que el sujeto pasivo en el régimen especial, en el IVA, en general, en todo el IVA, el sujeto pasivo es el vendedor, salvo los casos de inversión del sujeto pasivo. Pero en general es el prestador del servicio, por lo tanto, es el prestador quien renuncia. Tu cliente te va a pedir la renuncia, pero quien al final toma la decisión de renunciar o no, evidentemente es el prestador del servicio, es decir, la agencia de viajes, el business travel, perdón, la mañana y más, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí que tenga derecho a la deducción los del artículo 93-94, generalmente por operaciones interiores, y los que tengan derecho a la devolución, artículo 119 y 119 bis, que en este caso nos encontraremos con todo el abanico. Devolución, ya estamos hablando de operadores que están fuera de TAI, fuera del territorio de aplicación del impuesto, fuera de España, salvo Ceuta, Melilla y Canarias, que en esos casos, al pedir la devolución, son generalmente los que están en la Comunidad Económica Europea, es decir, en la Unión Europea, son los del artículo 119, y los del artículo 119 bis nos encontramos dos casos, que también repito, en esos cursos prácticos que vemos casuística especial, que serían dos casos, aquellos con los que España tiene un convenio de reciprocidad con el IVA y aquellos casos de asistentes a ferias comerciales, profesionales, etcétera, que vengan a España para esas ferias y por lo tanto, en ese caso, directamente pueden pedir la devolución del IVA y en consecuencia estaríamos en el supuesto de poder renunciar al régimen especial. Tal como os he dicho al iniciar esta formación, yo estuve, por suerte, creo que sí, por suerte, en la mesa de trabajo en la cual se aprobó toda esta normativa del artículo 141 o 147 del IVA, y en el texto originario que después se cayó una vez pasamos este texto a la Dirección General de Tributos, había un matiz, y es que nosotros entendíamos que se exigía de que aparte de ser empresario profesional y que se tenga derecho a la deducción o devolución del IVA, la operación había de estar localizada en TAI, es decir, en España, salvo Ceuta, Melilla y Canarias. ¿Por qué? Porque si la operación se localizaba fuera del territorio de aplicación del impuesto, esto se llegaba a complicar mucho, porque realmente esta renuncia es un tema propio
del sistema español. Tú vas a Francia, vas a Italia, vas a Alemania, vas a otros países de la Unión Europea, salvo dos excepciones, que es Alemania y Suecia, y allí no hay derecho a la renuncia del REAP. El REAP es obligatorio sí barra sí. Por lo tanto, si nos encontrábamos con operaciones que no se entendían localizadas en TAI, sino fuera de TAI, íbamos a un territorio en el que el régimen especial no era renunciable y por lo tanto, si el cliente, a través de la factura que nosotros le emitíamos, pedía la devolución a la agencia tributaria francesa, inglesa o suiza, y belga, o otros países de los 27 países de la Unión Europea, pues nos iban a denegar la devolución de este IVA. Por lo tanto, se puso esta coletilla y decir, escucha, ojo, que sea empresario o profesional que tenga derecho a la deducción o devolución del IVA y que la operación esté localizada en TAI, porque si la operación no está localizada en TAI, nos ponemos en unas arenas movedizas de resultado totalmente incierto. Y esto es lo que añado aquí, que la operación a renunciar se localice según las reglas de localización del artículo 69 y 70 en TAI. Esto sería también los casos, y esto también lo vemos, es decir, especialmente en las próximas sesiones que vamos a hacer, especialmente la del día 10, si no recuerdo mal, de la semana que viene, vamos a ver el segundo bloque del régimen general, y allí ya veremos toda la problemática de la regla de localización del artículo 69 y 70.1, en el cual especificamos de que todos los servicios han de ser entendidos en TAI, porque si están fuera de TAI hay toda una problemática que, repito, veremos en esas sesiones. Por otro lado, nos encontramos el tercer punto que queríamos tocar un poco para que vierais de qué estábamos hablando, porque muchas veces entrar en una formación en la cual no sabes exactamente ni quién es el que explica, ni quién me va a explicar, pues esto yo entiendo como persona que me gusta mucho asistir a diferentes formaciones en muchos ámbitos, pues está bien de que venga en un momento determinado y sepa la cara que tiene el tío que me va a explicar y después qué me va a explicar o cómo lo va a explicar, porque muchas veces nos hemos encontrado, y esto yo lo he padecido y vosotros seguro que sí, que hay personas que saben mucho, tienen mucho conocimiento de una materia, pero no la saben transmitir. Yo espero de pues saberla transmitir, así me lo dicen siempre mis alumnos, pero bueno, una cosa es lo que te dicen y otra es lo que realmente, la mejor manera es que vosotros podáis apreciar en este webinar realmente si entendéis y os transmito la idea de manera clara. Truco para dominar las reglas de localización cuando aplicas el régimen general. Bueno, truco, orden. Yo le diría más que truco, porque truco parece de que haga con una varita mágica. Pim, 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 ¡hala! Ya, mira, ya todo, señores. Todas las personas que habéis asistido a este webinar, próximas al centenar, pues con esta pam, 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 todos ya sabéis las reglas de localización. No hace falta que hagamos nada más, porque ahora ya os acabo de enviar por telepatía cómo hacer las reglas de localización. Pues no, eso no existe, el truco no existe, pero yo que soy una persona muy ordenada, me gusta ordenar las cosas y las reglas de localización son fáciles si te las explican de manera ordenada. Y sabemos que las reglas de localización que más nos afectan son las del artículo 69 y 70 de la ley del IVA. También hay las del artículo 72, pero nosotros aquí no vamos a entrar por escaparse a nuestro ámbito de actuación. Por lo tanto, en este caso en concreto que estamos hablando, decimos de que estas reglas de localización del artículo 69 y 70, el primero que hay que revisar no es el 69, no, ni para atrás, es el 70.1. En el artículo 70.1 nos hacen un detalle claro y conciso de qué servicios hay y dónde se localizan. Los servicios que hay en el artículo 70.1, que son los típicos de las agencias de viajes, son los hoteles, es decir, donde esté el hotel, el transporte, donde se preste el transporte, donde se transcurra el transporte, el acceso a manifestaciones culturales, etcétera, donde se preste esa manifestación, es decir, donde se dé, restaurante, catering, donde vayas a comer, alquiler de coches, donde el coche se ponga a tu disposición, todo esto es lo que dice el artículo 70.1, y después hay el tema de la mediación a particular, es decir, el fee que se cobra a un particular, que siempre estará en función de dónde transcurra el servicio principal.
Por lo tanto, el fee de la mediación, el fee, la comisión que se cobra al cliente, está en función del servicio principal que se está intermediando. Muy bien, por lo tanto, yo he hecho una extensión, repito, esto en las próximas sesiones que haremos en el día 10 y la parte teórica el 10 y el día final de mes la parte práctica. Allí veremos, pues, caso a caso, con supuestos extensos de cada cuestión, ver dónde se entiende localizado, que he hecho un pequeño resumen, dónde se entiende localizado los servicios del artículo 70. Después, una vez yo cojo el artículo 70, miro y digo, a ver, no sé, por ejemplo, una guía de turismo. Imaginaros que hemos renunciado al régimen especial y la renuncia al régimen especial tenía un transporte terrestre, tenía un hotel y una guía de turismo. Pues nada, el transporte terrestre por donde transcurre, el hotel donde esté ubicado y la guía de turismo no la hemos visto. El artículo 70 no me habla de la guía de turismo, pero la tengo que localizar. Por lo tanto, el artículo 70 no me dice nada de qué hacer con la guía de turismo. Pues nada, si el artículo 70 no me dice nada, me voy al artículo 69.1. En el artículo 69.1 me establece como cajón desastre aquellos servicios que no están recogidos en el artículo 70.1 estarán por las normas del artículo 69.1. Y las normas del artículo 69.1 me dicen dos cosas. Una, si a mi cliente le facturo una guía de turismo, me dice el artículo 69 que en aquellas cosas no recogidas en el artículo 70.1 será la regla de localización en sede del cliente. Por lo tanto, si es en sede del cliente y el cliente está en España, ningún problema, el 21%. Si el cliente está localizado en la Unión Europea, será una operación no sujeta con inversión del sujeto pasivo. Y si el cliente está ubicado fuera de la Unión Europea, lo voy a comentar, pero fijaros una cosa, si el cliente está ubicado fuera de la Unión Europea, yo aquí solo podría estar por un servicio suelto que fuera guía de turismo, porque si fuera por renuncia al REAP ya no estaría, porque mi cliente fuera de la Unión Europea, salvo los casos de reciprocidad, no tendría derecho a la renuncia y estaría tributando por REAP. Todo esto, repito, también lo veremos con casuística en esta formación que haremos el día 10 y a finales de mes, en la parte práctica, pero aquí solo interesarme de que en este caso el artículo 69 me enviaría a sede del destinatario, a sede del cliente, la localización de la guía de turismo. Para los particulares, siempre que el servicio se entienda prestado, en España, pues se entenderá que el tipo impositivo será, o sea, la tributación será en España y si fuera fuera, sería una operación no sujeta a. El tercer supuesto que tenemos aquí sería si el servicio que tengo está en el 70, pues ya está claro, ahí me quedo y ahí me dice la regla de localización. En el caso contrario, el artículo 69.1 es un cajón desastre y lo que no va al 70 va al 69, es decir, para empresas en sede del destinatario. Y lo único que hay que tener consideración cuando aplico el artículo 69.1 primero. ¿Por qué? Porque si estoy tratando de un empresario o un profesional que radica fuera de la Unión y el servicio se entiende utilizado en España, según reglas de localización, entonces debería revisar el contenido del artículo 70.2 que me remite, ya sé que esto es un poco engorroso, que me remite al 69.2 porque hay servicios que por regla de localización del artículo 69 sería sede del destinatario, pero como resulta que se utilizan en España, por aplicación del artículo 70.2, llevaría IVA. Por ejemplo, el caso más típico, la publicidad. Publicidad. Nos dice
si ahora pongan, claro que no nos toca, pero sí que podría haber, porque por ejemplo, podría haber algún servicio en el cual que decir, pues yo qué sé, pues hace una publicidad o lo que fuera en servicios sueltos que nos piden. Yo he visto ya cosas muy raras en el sector del turismo. Hay más casos, ¿eh? Hay más casos que también, no quiero hacerme pesado, pero los veremos ya en el módulo concreto del mes de mayo, que allí en el mes de mayo veremos la segunda parte del artículo 70, en el cual veremos esto, todo el tema de la problemática de las comisiones de Canarias, cuando hay una intermediación y el proveedor me pide que le emita una factura de comisión en Canarias, pues también lo veremos en el bloque del mes de mayo, pero ahora vamos a centrarnos en el tema de publicidad. Fijaros, si nosotros cogiéramos dentro de los servicios que hemos de facturar en régimen general, hubiera un tema que fuera similar al tema de publicidad, porque hay una sponsorización asimilable publicidad y tal, nos encontraríamos de que esto, así aplicaríamos lo que acabo de decir ahora y diríamos, artículo 70, busco el artículo 70, ¿es la publicidad o la sponsorización algo que está en el artículo 70.1? Buscaríamos, no es hotel, no es transporte, no es acceso a manifestaciones, no es restaurante, no es mediación, no es alquiler de coches, perfecto, por lo tanto no es el 70, me iría al 69 y en el 69 con a quien facturo mi cliente es un empresario, pues sería en su sede. Imaginamos que el empresario es americano, en su sede, perfecto. Si el empresario es americano y es en su sede, significaría de que en teoría sería una operación no sujeta a IVA, porque localizo el servicio en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa? De que me iría al siguiente punto, porque el siguiente punto me dice, ojo, cuando estás en el artículo 69.1 primero, si es empresario o profesional que radica fuera de la Unión Europea, Estados Unidos lo es, el servicio y el servicio se entiende utilizado en UE, es decir, imaginemos que esa publicidad se materializa pues en publicidad en España, en Francia o en Italia. Es decir, en cualquier país de la Unión Europea nos encontraríamos con los dos requisitos que me exigen para cambiar la tributación del IVA de esta publicidad para el cliente americano. Para el cliente americano se daría el primer requisito, que él radica fuera de la Unión y que en principio por reglas del 69 sería localizado allí, pero, pero como la utilización se hace en la Unión Europea, la utilización se hace en la Unión Europea, porque me has dicho una publicidad que se explota en España o en Francia o en Italia o en Reino Unido, es decir, dentro de la Unión Europea, entonces deberíamos ir al artículo 70.2, que ese artículo veríamos que hay 4 apartados y uno de ellos nos remite al 69.2, ahí encontraríamos publicidad y por lo tanto ese servicio que por el 69 resultaría que está no sujeto al IVA, por el artículo 70.2, que es una norma de cierre, nos exigiría una tributación en España a 21. Todo esto también lo veremos de manera más extensa y con más casuística y específicamente de casos que se pueden dar por renuncia, ¿vale? Por renuncia del régimen especial, pues veremos casos más concretos en los cuales puede darse esta circunstancia del artículo 70.2. Visto esto, este sería un esquema básico, importantísimo, de cómo aplicar las reglas de localización. Siempre primero empiezo por el artículo 70.1, los bienes que están ahí, hoteles, transporte, alojamiento, transporte, accesos a manifestaciones culturales, alquiler de coches, restaurantes y catering, mediación a particulares. Si allí no está, me iría al artículo 69.1, que me dice en sede del destinatario cuando es empresario o en TAI cuando es persona física, si el servicio principal se entiende prestado en TAI. Y, y en el caso del artículo 69.1 primero, siempre que nos encontremos con empresarios que no están ubicados o no están radicados en la Unión Europea. Este sería el esquema de aplicación para el caso de las reglas de localización. Y otra cosa que voy a comentar, que también lo vemos extensamente, son el siguiente punto que a mí a veces me ha sorprendido porque en la casuística práctica, la práctica que veo diariamente, consultas o facturas que me llegan de clientes, me escuchan, mira que me han hecho esto, veo cosas que no tienen sentido. Y estas están encuadradas en el siguiente punto de lo que vamos a ver ahora, que es, ¿puedo saltarme de aplicar las reglas de localización del régimen general? Y la respuesta es contundente. Nunca. Las reglas de localización
se sitúan en la normativa, me sitúan en la normativa que se ha de aplicar al servicio concreto. Es decir, una regla de localización no es un capricho del legislador, una regla de localización no es un capricho del legislador. La regla de localización lo que me hace es aclarar, es darme claridad, darme luz de qué normativa, cuando yo digo la regla de localización es aquí, pues muy bien. Acto seguido yo entro en la normativa española y busco si la operación está exenta, si no está exenta, si lleva al 21, si va al 10, si va al 4. Pero hasta que yo no sé dónde la localizo, no sé qué normativa aplicar, porque evidentemente no es lo mismo localizar un hotel en España que en Francia, porque en España va un tipo impositivo y en Francia va a otro. ¿Vale? Que dice el hotel, dice el restaurante o lo que sea. Por lo tanto, lo primero que necesito al localizar un servicio es saber, para saber a qué normativa he de aplicar. Por lo tanto, nunca es renunciable, ni me puedo saltar, ni puedo hacer nada. Las reglas de localización son juris et de jure, es decir, son de imperativo obligatorio. Yo necesito conocer las reglas de localización para poderme mover dentro del sistema tributario de la Unión Europea y después ya concretamente en el país concreto. Por lo tanto, las reglas de localización son la llave para saber dónde he de situarme, a la hora de la normativa a aplicar a un servicio concreto. Conclusión, son, como ya he dicho, son de obligado cumplimiento. Y señores, hasta aquí es un poco para que vosotros veáis pues lo que estamos tocando, lo que estamos tratando dentro de los seminarios que estoy ofreciendo estos días y comentaros que si estáis interesados en asistir a estas formaciones que estoy realizando y que voy a seguir, que ya he realizado en enero y febrero y que voy a seguir realizando. Un segundito. Perdón, es que esto es lo que tiene el directo. Entonces, tenemos aquí de que si estáis, si ves que dices, pues este tío parece que se entere lo que explica y tiene 4 ideas y además lo entiendo bien y tal, pues bueno, hemos hecho formación en enero y febrero que se pueden ver en diferido y estamos ahora haciendo todo lo que es el resumen general y hasta final de año iremos haciendo formaciones cada mes con temática distinta y ahora estamos viendo cursos online, siempre debo aplicar el REAF, cuándo utilizar el régimen general del IVA, prestación única por renuncia al REAF, por servicios sueltos, reglas de localización del artículo 69 y 70. Este es un bloque de 3 apartados que hicimos el mes pasado. Hicimos la de prestación única, renuncia al REAF, criterios, servicios sueltos, se puede adquirir en diferido. Las que estamos haciendo ahora, que es este mes de abril, el día 10 y 24, que serían reglas de localización del artículo 69 y 70 de la ley del IVA, y cuándo utilizar, segunda parte, que sería ya los casos más complejos que he dicho, cuando el cliente es fuera de la Unión y por lo tanto norma de cierre, comisiones en Canarias y otras cuestiones. Aquí veis el link por a quien le interese apuntarse, que Monse lo va a plantear, o sea, os lo va a poner aquí en el chat para que podáis acceder directamente, y si no, entráis en nuestra página web de Chivas Sanso Consultors en cursos online y veréis que hay allí todas las formaciones. ¿Cómo se desarrolla el curso? Pues el curso se desarrolla una formación teórica en directo, salvo las que ya se han hecho, que son en diferido. Se entrega material, se entrega el material explicativo, es decir, la formación como hoy se graba y entonces se entrega al día siguiente o al cabo de 2 días, cuando se ha bajado la formación y se ha empaquetado, se envía el link para poderla volver a ver durante un tiempo determinado, se envía la presentación en documento PDF para que el alumno la pueda tener siempre y se entrega una propuesta de ejercicios prácticos que se resuelven a la siguiente sesión formativa. Después se abre un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp se debate entre vosotros. Yo solamente participo de ojo a visor, es decir, observo lo que estáis diciendo y en la clase práctica, si veo que han habido dudas muy puntuales, las resuelvo allí. Después se realiza una formación práctica en directo y después este vídeo que se graba también se dará en la resolución de la práctica, se envía
y se envía el enlace para que las personas que han asistido lo puedan revisar y se envía un documento en PDF con la resolución de los ejercicios ya propuestos por mí. Si esto os interesa, esto tiene una inversión de 335 euros masiva, este paquete de 6 sesiones con todo el material de cada sesión, con los vídeos y tal, pero para los que habéis asistido a esta formación, a esta explicación, tiene un descuento de 75 euros con el bono descuento 04 abril, que queda entonces por una inversión de la formación en 260 euros más IVA, que es un cupón, este cupón es válido hasta justo el día antes de empezar la formación del segundo módulo del régimen general. Y para los 5 primeros inscritos ofrecemos como novedad 30 minutos de consultoría directamente conmigo para cualquier consulta que haya del IVA, del sector de turismo, business travel y más, solo a través de vía email. Gracias por vuestra asistencia, confío que os haya interesado lo que os he explicado aquí y espero veros en la formación que haremos del régimen general o en las futuras, por si son de vuestro interés. Sí, sí, sí. Hola, me están diciendo que mire el chat, que me estáis preguntando cosas. A ver, ahora voy a contestar. No es que coja ahora y diga, señores, gracias y hasta luego, Lucas, nos veremos, Gay Hunter. No, sino que ahora voy a mirar lo que me estáis preguntando y si veo que procede de lo que hemos dicho hoy, pues haré la respuesta perfecta. ¿Vale? Para los que ya no les interese lo que los demás preguntan, pues gracias por vuestra asistencia y espero veros en alguna formación de las que voy. Muy bien, vamos a ver lo que me habéis preguntado por aquí. Vamos a ver. Nacho Mayoral dice una agencia de viajes que prepaga un viaje que sea simplemente transporte en autobús a un evento que sea, como la factura que le hace el proveedor de transporte, va al 10% el IVA desglosado. Si renuncia al REAP, la factura que haga al consumidor final la debe facturar. La debe facturar al 10% como de IVA como transporte o 21% compensación de transporte. Nacho, no. De entrada, si te hacen una factura, o sea, es un transporte. Y ese transporte al 10%, esto es un tema de que ya hemos dicho que es uno de los casos en los cuales si tú prestas un servicio de transporte, es un régimen especial. Como es un régimen especial, va sometido a las reglas del régimen especial. Me has dicho aquí que es un consumidor final, es decir, si tu cliente es un particular, se ha acabado aquí el tema, tú tienes un régimen especial, la diferencia, la base imponible del régimen especial es el margen, que será la diferencia de lo que tú has pagado por el transporte, de lo que tú cobras al cliente por el transporte, de esa diferencia, el margen, lo divides por 1,21 y tienes la base imponible y al 21% la cuota. Pero si tu cliente es una empresa, tú podrás renunciar al régimen especial siempre y cuando tenga derecho a la deducción del IVA o tenga derecho a la devolución y a ese transporte aplicarías reglas del régimen general, localizarías si es en España y le aplicarías el tipo impositivo correspondiente al transporte, es decir, en este caso el 10%. Arcadi Garau dice, un vuelo internacional, servicio único. El fee de la agencia puede facturarse en operación exenta por el artículo 22 de la ley tal. ¿O es el transporte debe aplicar el REAF y su regla de localización? Vale, buena pregunta, Arcadi, pero volveremos a lo de siempre. Lo que hemos de hacer siempre cuando nosotros vamos a hacer una operación de estas características es si el vuelo internacional. Aquí esto se complicaría más, Arcadia, porque el vuelo internacional generalmente entiendo que es un operador de IATA y por lo tanto es operación en BSP. Si es una operación en BSP, yo te recomendaría para evitar problemas de que no utilices ni el régimen especial ni el régimen general, sino que utilices la disposición adicional cuarta y en esa disposición adicional cuarta, que tiene toda una problemática, y si te interesa cómo funciona, veremos un seminario en el mes de junio, pues la disposición adicional cuarta lo que nos dice es que en este tipo de servicios yo puedo facturar como si fuera él la compañía aérea, aunque no lo soy, y cobrar el fee, y en ese fee pues no hay ningún problema, queda separado dentro de la propia factura, ¿vale? Tú me dices, no, porque yo lo que hago es tocar el precio, ese vuelo internacional, que yo lo compro a la compañía aérea por 100, lo vendo por 150 y no quiero que mi cliente vea el fee ni vea nada. Entonces,
Yo lo que te diría es que estamos en régimen especial y como estás en régimen especial porque es un transporte y el transporte siempre es régimen especial, si tu cliente es un particular, te quedas allí y entonces si el transporte transcurre dentro de la Unión Europea, te encontrarás de que si tu cliente es un particular no podrás renunciar y tu margen de lo que te ha costado el servicio a lo que tú vendes, el margen irá al 21%, con lo cual es evidente que para un vuelo internacional no entres en REA porque te va a costar muy caro. Y si tu cliente es una empresa, no hay problema porque si tu cliente es una empresa, tú puedes renunciar al régimen especial, entonces te vas al régimen general, ahí aplicas reglas de localización, como bien dices, es un vuelo internacional, aplicas el artículo 22.15 de la ley del IVA, está exento tanto el billete como el FI forma parte del precio del billete, la operación estaría exenta. Pero repito, que si tú es un vuelo internacional y lo vendes y eres una agencia de viajes o actúas como tal, siempre entras en régimen especial y cuidado, porque si es un particular, la broma te va a costar. Ana, entonces, un paquete de mayorista vendido a un particular es REA. Se supone que no actuamos en nombre propio, o sí. Ana, no sé, tú me dirás, sí, a ver, el tema del paquete, Ana, el tema del paquete depende. Si el paquete que tú has comprado te lo han vendido en neto, es decir, que tú puedes retocar el precio, es decir, tú vas a retocar el precio, entonces tú estás vendiendo en nombre propio. Y si vendes en nombre propio este paquete del mayorista, como estás agrupando transporte y alojamiento y otros servicios accesorios, estás en REA. Y si tu cliente es un particular, no puedes renunciar a REA. Y el margen entre lo que tú has comprado y lo que has vendido, ese margen tributará al 21% si la operación se entiende encuadrada dentro de la Unión Europea. Ahora bien, si tú realmente actúas estrictamente de intermediario real, sin tocar precio, sin asumir el riesgo de la operación, solamente intermediario real, poniendo en contacto al proveedor y al cliente, en ese caso, tú podrás facturar con disposición adicional cuarta, lo mismo que decía tu compañero anterior, y a esa disposición adicional cuarta, que sería el paquete de esta mayorista, le podrás añadir tu fee y cobrar el fee correspondiente al cliente. ¿Sí? Confío que, y si te interesa, pues lo que he dicho él, pues hago una formación de disposición hacia la cuarta en el mes de junio. Gracias a vosotros. A ver, Ignacio me pregunta si la mayorista es de la agencia. Dice, si la mayorista me envía la factura del paquete en REA, pero el cliente de la agencia es empresa y solicita factura en régimen nacional, tienes un... Pues, no sigo, pero te voy a seguir, tienes un problema. ¿Cómo factura para liquidar ese IVA? A ver, la ley lo que no te dice, la ley lo que no te dice la ley es que si tú compras en régimen especial, has de vender en régimen especial. Esto no te lo dice la ley. La ley te dice que tú podrás renunciar si te dan las características del artículo 147. Lo único que tienes un problema, porque tú renunciarás, aplicarás el régimen general servicio a servicio, pero no tendrás IVA soportado. Por lo tanto, ¿quién va a pagar ese sobrecoste de IVA? ¿Tu cliente? Si lo va a pagar tu cliente, a lo mejor estás fuera de mercado. Siempre que adquiráis servicios de una mayorista, es clave saber cómo vais a vender a vuestro cliente. Porque si esto, el vendedor, el que hace la operación, se compromete con la empresa en régimen general y después busca proveedor que le sea barato, pero resulta que el proveedor se lo vende en régimen especial, tiene un problema, porque el régimen general, el IVA del régimen general que él deberá ingresar, no lo podrá recuperar. Y por lo tanto, el IVA soportado no existirá. Ojo con esto, se puede hacer, no está prohibido, pero económicamente no es cierto. Ignacio, dice otra pregunta, una plataforma de uso parecido a Booking que pone en contacto hoteles y cliente final, pero emite factura en nombre propio, entiendo que debe emitir en REA. A ver, Ignacio, a veces yo entiendo que vosotros, tú tienes muy claro lo que me estás planteando y a mí que me surgen muchas dudas. Yo ceñiéndome estrictamente a lo que me dices, diciendo, va, lo que dice Ignacio, pues entiendo que sí. Es decir, sí, si la plataforma si la plataforma emite factura en nombre propio, lo está haciendo en REA. Aunque ponga en contacto hoteles y clientes. Él está, lo único que me extraña que lo haga, porque estas plataformas generalmente lo que hacen, como tú bien dices, es poner en contacto hoteles y clientes y cobrar un fee. Pero si no es el caso, porque emiten factura en nombre propio, sin ninguna duda están trabajando en REA. Porque quiere decir que no ponen estrictamente en contacto, sino que, como os he dicho antes, al empezar el artículo 141, es que actúan en nombre. Gracias a ti, los seguros se pueden vender en DAC, sin ninguna duda. Claro.
Sí, sí. Los seguros es uno de los casos previstos en la disposición adicional cuarta. Puedes emitirlos en DAC y tú pones ningún problema. Muy bien. Pues nada, me parece que no hay más preguntas. Yo diré que no. Pues no, no hay más preguntas. Pues señores, ahora sí, se puede aplicar en nombre propio, Carolina, esto es imposible. Es como si me dices, ¿se puede ser alto y bajo a la vez? Si aplicas DAC es porque es intermediación pura. Es intermediación pura. Entonces es imposible. O actúas en DAC o actúas en REAP, en nombre propio o en régimen general. ¿De acuerdo? Esta sesión estará colgada en internet. Monse os dará instrucciones, no os preocupéis. Gracias a vosotros. Nos vemos.